La tecnología, una gran herramienta para descubrir, conocer y aprender. Es más, en este momento estás utilizando la tecnología para aprender. Pero ¿qué pasa cuando nuestros jóvenes abordan la tecnología sin control, sin responsabilidades y mucho menos cuando su vida privada se ve pública? Hoy en nuestro podcast hablaremos del sexting, el grooming y el cyberbullying, unos fenómenos que nuestros niños están expuestos. Bienvenidos. Al hablar de cyberbullying se describe como un abuso psicológico entre iguales o de edad similar. En este caso, la diferencia con el bullying es el medio a través del cual se produce el acoso, puesto que el cyberbullying se produce con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Se considera importante destacar que antes de que se lleve a cabo el acoso por medio de las tecnologías, existen hostigamientos cara a cara. Es relevante hacer una distinción con el ciberacoso, ya que para estas acciones toman dicho nombre. El atacante tiene que ser una persona adulta, a diferencia del cyberbullying, donde el agresor es un menor de edad. Dentro de la tecnología mencionada anteriormente, incluimos teléfonos móviles, internet, videojuegos online incluso. En esta primera parte de nuestro podcast hablaremos de la gran importancia de aplicaciones mediante se producen algunas de ellas: mensajería instantánea, redes sociales, correos electrónicos. En este tipo de acoso, las manifestaciones se llevan a cabo mediante insultos, chantajes, acusaciones, humillaciones, divulgación de la falsa información, manipulaciones, suplantaciones, y estas acciones producen de forma deliberada e intencionada para dañar a la persona acosada, siendo persistentes en el tiempo. Algunos de los aspectos que se caracterizan a este fenómeno son el anonimato, ya que la víctima no puede saber quién lo acosa, puesto que en las redes sociales es posible suplantar la identidad haciéndose pasar por alguien que no eres. Además, se produce un efecto cadena, pues la audiencia en el medio de las tecnologías posee la capacidad para llegar a muchas personas o perfiles de manera inmediata. El agresor ataca mediante acciones de hostigamiento e intimidación de forma totalmente anónima. Cuando se hace en el medio virtual, las claves socioemocionales son mucho menores, al igual que sentimiento de culpabilidad o remordimiento, lo que se supone la desinhibición virtual. Por el contrario, en la víctima se produce una mayor indefensión, ya que no proveen para prevenir el ataque, generándose en cualquier momento, a diferencia del bullying, en donde el perjudicado huye si ve a su agresor. En el cyberbullying podemos hablar de las siguientes fases. La primera fase, el contacto físico. El acosador conoce a su víctima físicamente, la ha tratado e incluso maltratado antes de llevar a cabo el acoso por medio de las tecnologías. Segunda fase, contacto tecnológico. El atacante comienza a amenazar o a coaccionar o a insultar a su víctima por medio de alguna de la vía tecnológica. En un principio todo parece ser un juego nomás, y como sucedía en el bullying, pero no es así. El acosador hace público este hostigamiento contra su víctima debido a la rapidez de difusión a información de estos medios, lo que es más devastador para el acosado. La aparición de daños psicológicos graves. En este fenómeno los síntomas son muy similares a los del bullying. Las principales causas que se producen son el uso temprano de las redes, acompañado de ausencia de pautas educativas acerca del manejo y los riesgos que conlleva a entrarse en el ciberespacio, lo cual resulta atractivo y divertido, pero a la vez puede ser perturbador y peligroso. En este aspecto consideramos que el apoyo educativo debe ser necesario. Debemos educar a nuestros menores sobre la importancia del uso sano de las tecnologías. La ignorancia de los riesgos, puesto que los pequeños navegadores no son conscientes de la importancia de la privacidad y de la capacidad de reproducción multiplicada de la información enviada o expuesta en nuestras redes sociales. La ausencia de mecanismos relacionados o implicados con la protección de datos y privacidad para los menores también es una razón de peso para que este acoso entre iguales por medio de las tecnologías siga siendo una realidad. A continuación te hablaré de algunos estudios profesionales que nos arrojan datos preocupantes sobre el cyberbullying. En noviembre de 2011, el estudio de seguridad y privacidad en el uso de teléfonos celulares por los menores elaborado por Intenco y por Orange ha revelado lo siguiente. El 2.5 de los menores han sido objeto de cyberbullying a través del smartphone por parte de otros menores. Algunos de esos datos son: 1. La media de inicio de la telefonía móvil por parte de los menores españoles se sitúa entre los 10 y 12 años. Desafortunadamente no contamos con investigaciones en contextos latinoamericanos o contextos colombianos. Segundo, España es uno de los países donde los menores de 10 a 16 años afirman ver menos imágenes sexuales online, el 11% frente a la media europea del 14%.
Tercero, también España es uno de los países con menor incidencia sobre el cyberbullying, el 4%. Cuarto, el 31% de los usuarios de más de 13 años usan smartphone. Quinto, el 82.3% de los menores usan el móvil para hacer envíos o enviar fotografías. Sexto, el 4.8% de los menores encuestados reconoce que su imagen ha sido difundida por otros sin haber prestado su consentimiento. Séptimo, el 4.3% de los menores han recibido imágenes sugerentes de personas de su entorno, sexting pasivo. Y un 1.5% reconoce haber hecho a sí misma fotografías de carácter sexy, sexting activo. Octavo, el sexting activo es más practicado por chicas y al contrario que el sexting pasivo, más practicado por los chicos. Un 3.8% de menores afirman que había llamado o recibido mensajes de adultos desconocidos quien quería conocerlos. Y décimo, el 17.8% de los menores dice haber sido objeto de prejuicio económico, estafas, fraudes, etc. a través de su smartphone. El informe destaca el espectacular avance sobre el uso intensivo de los servicios avanzados que ofrecen este tipo de teléfonos. Primero, el acceso a las redes sociales, del 7.1% en 2010 han pasado al 53.3% en el 2011. Segundo, la mensajería instantánea, del 12.4% al 48.3%. Tercero, del 51.6% al 65%. El estudio publicado insiste asimismo en la necesidad de informar y educar a los niños en las amenazas derivadas del uso inadecuado de los dispositivos de última generación y han ofrecido algunas recomendaciones para evitar el uso excesivo o adictivos al smartphone y que los padres establezcan normas de usos, tiempo, gasto mensual y servicios. Además, que expliquen a los jóvenes la importancia de la privacidad y de los riesgos que pueden derivar de compartir información con desconocidos. El cyberbullying es un fenómeno que preocupa por la diversidad de sus efectos en los diferentes contextos y planos en los que se gesta y nutre el desarrollo personal, social, interpersonal, intragrupal y intercontextual, y por supuesto, por las dudas que puede generar sobre su abordaje y tratamiento. Se entiende por cyberbullying que es el acoso de una persona a otra por medio de las tecnologías interactivas. Concretando un poco más esta definición, es necesario detallar que el cyberbullying es un tipo concreto de acoso en la red, aplicado en un contexto en el que únicamente están implicados los menores, de niños a otros niños. Son muchas las definiciones que podemos abordar sobre el concepto del cyberbullying, pero en general puede definirse como una conducta entre iguales en el entorno de las telecomunicaciones, e incluye actuaciones de chantaje, vejaciones, insultos de niños a otros niños. Hablamos pues del uso de difusión de información lesiva o difamatoria en formato electrónico a través de las relaciones como el correo electrónico, la mensajería instantánea, las redes sociales. La mensajería de texto a través de los dispositivos móviles o la publicación de videos o fotografías en plataformas electrónicas de difusa con su contenido. El cyberbullying en suma supone acosar en un contexto digital o aprovecharse de él para hacerlo diferente, expansivo y es muy frecuente, más viruloso e incluso, pero no todo el comportamiento irregular de poco deseable usando las TICs. Este escenario de acoso en la red desarrolla una vida propia, un escenario de manifestaciones peculiares y exclusivas que dan clave a diferenciándose día a día. Características singulares de los acosadores, recorrido, impacto, difusión y duración de la acción y repercusiones de la víctima son características que debes tener en cuenta al momento de evaluar. En el contexto virtual desaparece la barrera de la mirada al otro y la sensación de impunidad hace hueco con fuerza. El desarrollo del fenómeno a través de la comunicación virtual permite que el acoso en la red pueda llevarse a cabo de una forma más sistemática y estable, y en ocasiones incluso anónima, y las consecuencias pueden perturbarse en el tiempo de forma profunda. Por eso, en consideración es imprescindible actuar cuanto antes, detener la situación que pueda estar produciéndose y evitar el punto más cercano, las terminaciones nerviosas del sufrimiento. El cyberbullying comparte rasgos en común con el bullying tradicional, el que se desarrolla en los espacios físicos. Sin embargo, las características del espacio virtual en el que se desarrolla hacen bien que puedan concretarse en características singulares diferenciales. Con respecto al bullying tradicional, podemos agregar lo siguiente. Primero, la ausencia de contacto directo cara a cara. Segundo, la presencia y el mantenimiento del mensaje o acción agresiva durante mucho más tiempo. Tercero, la existencia de una audiencia no deseada y de difícil de control y acceso.
Un interesante estudio sobre la diferencia de los efectos del cyberbullying, comparando si la acción agresiva se dirige a víctimas exclusivamente de bullying victims, alumnos que simultáneamente son atacados por la parte física. Algunas características expresadas que vamos a mencionar pretenden aportar luz a este difícil proceso de categorización. Si bien un hecho aislado podría no ser trazado como cyberbullying en un sentido estricto, no es infrecuente que una situación específica, dependiendo de su gravedad, expansividad y repercusión, puedan acarrear daños e trascendencia en las víctimas. Puede evidenciarse cierta jerarquía de poder o prestigio social del acosador o acosadores respecto a su víctima, si bien esta caracterizada no se da en todos los casos. La intención de causar daño de modo explícito no está siempre presente en los inicios de la acción del agresor. No obstante, el daño causado a un tercero utilizando dispositivos digitales multiplica de manera notable los riesgos a los que se expone en muy poco tiempo. El impacto, el recorrido de estas acciones, sean claras intencionadas o derivadas de una broma, sin aparente deseo de causar prejuicio, son difíciles de medir y cuantificar. La penetración lesiva de este tipo de estos actos en el mundo virtual puede ser más profunda que en el mundo físico. El miedo de agredir es de naturaleza tecnológica. Los miedos a través de los cuales se producen el cyberbullying son muy diversos. Si bien incorporan los dispositivos tecnológicos de mayor uso por los adolescentes y jóvenes en la actualidad, como pueden ser la mensajería instantánea, los perfiles de redes sociales, los teléfonos móviles como la mensajería instantánea, el envío de fotografías o videos, juegos online a través de videoconsolas e internet, páginas personales, chats en internet, etc. Es habitual el contacto previo en la víctima en los espacios físicos, y es frecuente que los episodios de cyberbullying pueden estar ligados a situaciones de acoso en la vida real y de acoso escolar. Comportamientos de exclusión, aislamiento en los espacios físicos surgen como previos y en ocasiones añadidos a las experiencias en los contextos virtuales. Sin embargo, cada vez son más frecuentes las conductas claramente aisladas en el entorno de las tecnologías sin ningún paralelo en el entorno físico. Como una síntesis de las manifestaciones más habituales del cyberbullying, podemos encontrar las siguientes, aclaradas en la Guía de Actuación contra el Ciberacoso de Padres y Profesores del INTECO de 2013. Algunas de las señales pueden ser: A. Envío repetitivo de mensajes ofensivos e insultantes hacia determinado individuo. B. Luchas online a través de mensajes electrónicos, chat, mensajería, vía móvil, mensajes, redes sociales con un lenguaje enfado y soez. C. Envío de mensajes que incluyen amenazas de daños y que son altamente intimidatorios. Además se ocupan de campañas de otras actividades, acecho y seguimiento en la red, que hacen que la persona tema por su seguridad propia. D. Enviar o propagar cotilleos crueles o rumores sobre alguien que dañan su reputación o la dañan ante sus amigos. E. Pretende ser de alguien que no se es y enviar o difundir materiales e informaciones online que dejan mal a la persona en cuestión, la ponen en riesgo o causan daño a su reputación ante sus conocidos y o amigos. E. Compartir online información secreta o embarazosa de alguien. Engañar a alguien para que revele información secreta o embarazosa después de que se comparte online. F. Publicación de datos personales de la víctima. G. Excluir intencionalmente a alguien de un grupo online como una lista de amigos. H. Enviar programas basuras, virus, suscripción a listas de pornografía, colapsar el buzón de acosado, etc. H. Grabar y colgar videos en internet, videos de peleas, asaltos a personas a quienes se agreden y que después quedan expuestos a todo. I. Grabar actividades sexuales en el móvil o con webcam y enviarlo a la pareja quien lo comparte con sus amigos o con la intención de molestar y denigrar a la persona. J. Utilizar un blog personal para denigrar o hablar de una persona. H. Manipular materiales digitales como pueden ser fotos, conversaciones grabadas, correos electrónicos, cambiarlos o modificarlos para ridiculizar o dañar personas. Y K. Robar contraseñas para suplantar la identidad. Al hablar del sexting, el sexting consiste en la difusión o publicación de contenidos, principalmente fotografías o videos de tipo sexual, producidos por el remitente y utilizando para ello el teléfono u otro dispositivo tecnológico. Pongamos la siguiente situación. Imaginemos una chica que se hace fotografías de contenido erótico con el móvil y se las envía por mensaje a un chico con el que quiere coquetear,
o las publica en su perfil de una red social. Un contenido de carácter sexual generando de manera voluntaria por su propia autora. Puede pasar a manos de otra u otras personas. Es lo que denominamos como el sexting. A partir de aquí entramos en el proceso de hablar de su multiplicación o difusión. Algunos datos del sexting a nivel mundial. ¿En qué medida el sexting afecta a los adolescentes? A continuación podré hablarte de algunas cifras que ocurren en el sexting en España y que es un referente internacional, así como los estudios que han ocurrido en otros países. En España, 2 de cada 3 menores de 10 a 16 años poseen un terminal dispositivo móvil propio. En esos porcentajes, la aumenta con la edad y se generaliza entre los adolescentes de 15 a 16 años, donde llegan a un 89%. El 80.6% de los menores españoles con móviles entre 10 a 16 años hace fotografías con su propio terminal. El 48.2% las envía a otras 2 personas y el 20.8% las publica en Internet. Los adolescentes y el sexting. En Estados Unidos, la franja de edad de 13 a 18 años son las chicas de 65% y 35% para los chicos son los que envían sexting a través de mensajes de texto o lo que es emails. Los adolescentes de más edad son más propensos a recibir el sexting. En Estados Unidos, el 4% de los niños de 12 años han recibido un mensaje con imágenes sugerentes, desnudos o semidesnudos, de una persona que conocen. A los 16, el 20% y a los 17, el 30%. En España, un 4% de los menores entre 10 y 16 años dice haber hecho sexting a sí mismo con fotos o videos en una postura sexy. No necesariamente tienen que ser desnudos o aspectos eróticos, solamente se utiliza el móvil. El 80.1% de los adolescentes españoles de 10 a 16 años declara haber recibido en su móvil fotos o videos de chicos o chicas conocidos en postura sexy. ¿Por qué los adolescentes hacen sexting? Algunos de los adolescentes que envían sexting lo hacen porque alguien se lo pide, por diversión, pero también para impresionar a alguien, para sentirse bien, un aspecto de una autoafirmación. Suelen enviarse a su pareja, alguien que les gusta, a exparejas o amigos. El papel de los padres. El 59.9% de los padres y las madres de menores de 10 a 16 años con teléfono móvil consideran que sería muy grave si su hijo hiciese fotos a sí mismo en una postura sexy. El 60.2% encuentra muy grave que sus hijos reciban fotos de chicos o chicas que consumen en una postura muy sexy. Al hablar de la palabra sexting, es una palabra tomada del inglés que viene de la palabra sex, que traducida al castellano o al español es sexto, y texting, que viene de la palabra que es su traducción, envío de texto vía mensajes telefónicos a través de un dispositivo móvil. Aunque el sentido original se limitase al envío de textos, el desarrollo de los teléfonos móviles ha llevado a que actualmente este envío termine también aplicado a través de dispositivos móviles como pueden ser de fotografías y videos con contenido de cierto nivel sexual o grabados por el protagonista del mismo. Relacionado con el sexting también se encuentra el término llamado sexcasting, que con este término se identifica la grabación de contenidos sexuales a través de webcam y difusión de los mismos por el email, redes sociales o cualquier canal que permita las nuevas tecnologías. En la definición de sexting y en la de qué parte es y qué no es práctica debemos considerar los siguientes aspectos. Voluntariedad inicial. Por lo general, estos contenidos son generados por los protagonistas de los mismos o por su consentimiento. No necesariamente una coacción, ni muchos casos sugestión, ya que son contenidos que alguien crea normalmente como un regalo a su pareja o como una herramienta de filtreo. Es decir, generalmente el propio protagonista es el productor de los contenidos y es el primer responsable de la difusión. Los dispositivos tecnológicos. Para la existencia del sexting y difusión del mismo es necesaria la utilización de dispositivos tecnológicos, que al facilitar su envío a otras personas también hacen incontrolable su uso y redifusión a partir de ese momento. De especial importancia son los teléfonos móviles, que permiten a los menores grabar contenidos en cualquier lugar en el que se encuentre la intimidad necesaria. Tampoco hay que olvidar la posibilidad de grabar imágenes de contenido sexual con otro tipo de dispositivos diferentes del dispositivo móvil. Destacaría en este sentido la utilización de la webcam, frente a la intimidad que el adolescente puede encontrar fácilmente en la utilización del teléfono móvil.
En el caso de la grabación a través de la webcam, juega un papel muy importante la ubicación del ordenador en la casa. Si el equipo se encuentra en una zona del común del hogar y no del dormitorio del menor, la sensación de privacidad del menor se reduce y por tanto puede suponer un cierto freno en la grabación de contenidos sexuales. Lo sexual frente a lo atrevido. En la consideración de una situación de sexting, el protagonista de las imágenes posa en una situación erótica o sexual. Estas quedarían fuera del ámbito del sexting. Por lo tanto, las fotografías que simplemente resultan atrevidas o sugerentes pero no tienen contenido sexual explícito. Sin embargo, es cierto que la línea que separa la carga erótica o sexual de un contenido puede resultar difusa en muchas ocasiones. Y la importancia de la edad del sexting. El sexting no es un fenómeno exclusivo de los jóvenes. También los adultos pueden difundir propias fotos de carácter sexual tomadas con su teléfono móvil. De hecho, hay algunos datos en Estados Unidos que revelan que la incidencia del sexting entre los adultos es superior a la detectada entre los propios menores. Un 31% de las personas de 18 a 29 años han recibido sext, imágenes de contenido sexual procedentes de una persona conocida, y un 17% en la franja entre 30 a 49 años. Sin embargo, en el caso de los menores concurren una serie de circunstancias que se analizarán más adelante. Es importante agregar lo siguiente: el sexting no es exclusivo de los menores o adolescentes. Sin embargo, concurren circunstancias que colocan a los menores en situación de especial vulnerabilidad. Vamos a continuación a hablar de algunos de ellos. Falta de cultura de la privacidad. En el sexting, el menor es el que conscientemente realiza o conscientemente la realización de una fotografía o video de contenido sexual y la distribuye de manera pública o voluntaria. Parece evidente que el menor no está percibiendo la amenaza de alguna contra su privacidad, ni es consciente de las implicaciones desde el punto de vista de la seguridad. No ve los riesgos en la exposición de los datos personales, privados e íntimos a través de las nuevas tecnologías de comunicación, y por ello los difunde. Se colocan a sí mismos en una gran situación de vulnerabilidad, en tanto cuanto unos de los contenidos del sexting pueden llegar a sus conocidos de una forma masiva. Puede ser que los adolescentes muestren tal avidez de reconocimiento y notoriedad que les lleva a mostrar cierto exhibicionismo online, lo que puede llevar a situaciones que incluso pueden colocar en peligro su intimidad o integridad. La menor conciencia de los riesgos y exceso de confianza. La falta de experiencia y de perspectiva hace que los adolescentes minusvaloricen los riesgos asociados a la conducta del sexting. Así, los menores son menos conscientes de los riesgos y valoran los peligros con dificultad, lo que les lleva a actuar de manera transgresora. De este modo producen y difunden sexting como un regalo a su pareja o un elemento de coqueteo. También lo hacen como respuestas a mensajes similares que han percibido e incluso manifiestan cierta depresión grupal, ya sea de amigos o del futuro receptor de los contenidos. Lo hacen sin tener en cuenta el riesgo que supone la posibilidad de pérdida del control de cualquier información que sale del ámbito privado y que puede pasar por ser del dominio público, por sustracción de información del teléfono, venganza, ruptura con la pareja o por la publicación de ese tipo de imágenes en el Internet. En muchos hogares son precisamente los menores quienes tienen el papel de expertos tecnológicos dentro de su entorno familiar, a los cuales se les también ha denominado como nativos digitales, una situación que les puede conferir un exceso de confianza en el manejo de situaciones de este tipo. En consecuencia, en ocasiones los adolescentes se sienten autosuficientes y piensan que son capaces de resolver cualquier incidencia, sobrevalorando su capacidad de respuesta ante cualquier situación y que cualquier aspecto pase en el aspecto tecnológico, ya sea un problema tecnológico o un riesgo derivado de actitudes humanas que se desarrollen en dicho ámbito. Además, en muchos casos, la brecha digital existente entre generaciones puede significar que en ocasiones que sus educadores no pueden aconsejar a los menores porque no conocen el fondo de la problemática derivada de un uso inapropiado de las tecnologías. Los padres se enfrentan a situaciones frente a las que no tienen conocimientos suficientes, mientras que los menores parecen creer saberlo todo acerca de ellas. La necesidad de identificación con el grupo, unida a la menor conciencia del riesgo y al exceso de confianza, genera una combinación de factores que se puede suponer una amenaza para el menor. Así, tratan de encajar socialmente, a pesar de no tener experiencia ni poder medir sus impactos en sus acciones, actuando sin consultar a nadie, y en el caso de buscar el consejo lo hacen preferiblemente entre sus iguales,
quienes tampoco cuentan con la experiencia o perspectiva o criterio necesario en muchas ocasiones. Dentro de la adolescencia, el despertar sexual, la sexualización precoz de la infancia. En la adolescencia concurren una serie de circunstancias, tales como la necesidad de autoafirmación, de definición y de pertenencia a un grupo. Así, los adolescentes son más propensos a situaciones de sobreexposición en temas sexuales, especialmente en el entorno cercano entre iguales, ya que son quienes consideran importantes para su definición y encaje social o pertenencia del grupo. Además, en los últimos tiempos hemos considerado una sexualización precoz de la infancia. Este concepto alude a la tendencia por adelantar la adolescencia en edades cada vez más tempranas y se manifiesta sobre todo en las niñas. El hecho de que las menores adopten conductas sexuales inapropiadas para su edad puede compartir riesgos a nivel psicosocial. La inmediatez de las comunicaciones. La propia tecnología se ha vuelto cada vez más portátil, económica y potente. Ello facilita que un impulso más o menos inmediato se convierta en una realidad imposible de parar. Una vez difundido el mensaje del sexting, no hay vuelta atrás. Esta inmediatez hace que en ocasiones no exista periodo de reflexión. Esta circunstancia no afecta exclusivamente a los adolescentes, sino que más bien implica la tecnología móvil actual. No obstante, se ha querido mencionar expresamente porque unida a factores analizados, falta de cultura de privacidad y menor conciencia de riesgos, coloca a los menores en una situación de especial vulnerabilidad con respecto a los adultos. Grooming. Este término se traduce como engatusamiento o acicalamiento. Este fenómeno los agentes de la acción cambian no siendo dos personas de la misma edad, ya que uno de ellos puede ser un adulto. Este último será quien se encargue de establecer un vínculo socioemocional, de caramelar al menor fingiendo amistad, cariño, comprensión o ayuda para obtener su finalidad, abusar de ellos sexualmente, intentando promover espectáculos pornográficos mediante fotos o videos de misma realización, actos sexuales o desnudos. ¿Cuáles son las fases usualmente del grooming? Las principales fases de este proceso son: primero, contacto con la red. El adulto inicia la búsqueda a través de cualquier medio digital, redes digitales, sociales, chat, blogs, etc. Se hace pasar por un niño de su edad para enganchar al menor. Al acosador va obteniendo información y datos personales de su víctima para consolidar la relación de amistad. Segundo, vínculo afectivo. Se afianza la realización de amistad, produciéndose confesiones, intercambios secretos y se empiezan a compartir conversaciones de interés. El lazo afectivo ha sido creado y el acosador ha conseguido que el menor lo considere importante en su vida. Tercero, las tácticas sexuales. El adulto se aprovecha de la vulnerabilidad del menor y comienza a mandarle fotos de contenido pornográfico. Su interés es provocarle y seducirle para generar en él la respuesta sexual. Generalmente, dichas respuestas son el envío de fotos desnudos del menor o que mediante webcam éste realice actos sexuales, como tocarse con el acosador al otro lado de la pantalla, el cual suele ser grabado. Y su última fase, el ciberacoso. Ahora el acosador tiene el poder y comienza a chantajear a su víctima pidiéndole más. Si ésta se niegue, tendrás unas consecuencias como expandir el material del menor por toda la red. Aún consigue que la víctima no vea más salida que seguir haciendo lo que le pide el acosador. Esta fase puede llegar al menor a forzar a tener encuentros sexuales con él para aprovecharse físicamente. La diferencia entre el grooming y la pederastía es el miedo con el que se desarrolla cada una, ya que el primero ocurre en el medio de las telecomunicaciones, mientras que el segundo acontece en el medio físico, siendo el más prevalente en el hogar. En cualquier caso, se ha hecho el segundo concepto porque el perfil del adulto que está detrás de ambos tipos es similar. ¿Cuáles son las causas por las que un adulto lleva a este tipo de comportamientos? Actualmente no existe un consenso para responder a esta pregunta, pero existen diversas investigaciones que han revelado coincidencias entre los profesionales de la salud como aquellas que son tales: baja autoestima por parte del agresor y autoconcepto, sentimientos de inseguridad e inferioridad, dificultades para mantener relaciones conyugales con una persona de su misma edad, etc. También se hace referencia a la influencia que pudieron tener en el pasado respecto a su educación sexual, imponiéndoles en su entorno el uso de la sexualidad como algo negativo e impune. En muchas ocasiones, este tipo de adultos han sufrido abuso sexual y recrean lo que ellos vivieron. ¿Cómo podemos prevenir el grooming? El Internet ofrece muchas alternativas y oportunidades para chicos y a grandes.
Una de ellas es la posibilidad de conocer gente y a través de las personas distintas culturas, formas de pensar, gustos, preferencia. La principal forma es de esto es la prevención, no es prohibir que los chicos hablen con desconocidos en las redes sociales, sino brindarles herramientas para que comprendan los riesgos que existen al compartir datos personales por la web y al mismo tiempo prevenirlos. Cuando los chicos están en la infancia, la posibilidad de hablar con desconocidos efectivamente debe ser regulada por los padres o familiares. El desarrollo cognitivo de los chicos menores de 12 años hace que sea recomendable valerse por las herramientas preventivas incorporadas, pero también evitar el contacto con extraños. Aquí vale pensar la correlación con los consejos tradicionales que los padres y abuelos y tíos le dijeron a los chicos: no hable con los extraños. Para los adolescentes, en cambio, recomendamos reforzar el diálogo, la confianza e inculcar la mirada crítica y reflexiva sobre sus actitudes en la web. Es necesario puntualizar un poco más respecto a la prevención, para evitar que los chicos den material a los que luego pueden ser usados como extorsión para brindarles herramientas de navegación y otros aspectos más. La principal forma preventiva en estos casos es que los chicos comprendan que más allá de la confianza ganada y de la amistad que se haya generado, los desconocidos con los que chatean continúan siendo desconocidos. Es indispensable trabajar la noción del anonimato y la falsa identidad en la web, explicándoles lo que es fácil que es abrir un perfil con datos falsos. La identidad en la internet no es tan fácil de corroborar como es en el contacto cara a cara. Los chicos o nativos digitales no distinguen entre lo que es offline de lo que es online. Nacieron en un universo donde los amigos pueden ser tanto del colegio o los del barrio como los amigos del chat, Facebook u otra red social, y en muchos casos no distinguen la diferencia entre ellas mismas. Es indispensable que el adulto, sin importar que posea conocimientos técnicos sobre el funcionamiento de Internet o de las redes sociales o de las TIC, nuevas tecnologías de la información y comunicación, en general pueden inculcar a los chicos la noción del anonimato en la web y por ende entre alguien y quien se desconozca personalmente, alguien que no se ha visto jamás. A continuación te hablaré de algunos tips o consejos que es importante resaltar cuando trabajas con adolescentes. Primero, no dar informaciones o imágenes comprometedoras por chat. Esta recomendación no debe limitarse a los desconocidos, ya que las fotos rápidamente pueden cambiar de contexto y quedan expuestas en la red. Es importante reforzar la idea de que el material que circula en la red es difícil de borrar, y si alguna imagen íntima comienza a circular, va a verse asociada en el presente y en el futuro con las búsquedas online de la persona que protagonice el video o la foto. 2. No utilizar la cámara web cuando chatea con desconocidos. Del otro lado puede estar grabando lo que ellos muestren, sea de contenido sexual o no lo sea. La imagen es un dato personal que requiere cuidado y protección. Mostrarse a través de una cámara web es una forma de entregar material sobre su imagen o a un desconocido que pueda circular por la web o utilizar futuras extorsiones. Tercero, evitar que les roben información comprometedora a la fuerza. Para eso es necesario configurar y mantener la seguridad del equipo informático. Para saber cómo configurar la seguridad pueden trabajarlo también en la página www.convozenlaweb.gov.ar. Cuarto, dentro de la línea de prevención del robo y las imágenes de las fuerzas es indispensable conocer las prácticas respecto a las contraseñas. A. Es necesario colocar contraseñas en todos los dispositivos que se utilicen: teléfono celular, tablet, notebook o computadores de escritorio. B. Utilizar contraseñas seguras. Lo recomendable es que se combinen números, letras, que sean fáciles de recordar pero difíciles de robar. Evitar los datos predecibles como el nombre y la fecha de nacimientos. Algunos ejemplos de los que se deben evitar. Claves como pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, el número de la tarjeta de identidad o el nombre más 1, 2, 3, 4. Estas son claves de bastante fácil de identificar. No compartir la contraseña, a excepción de los niños, a quienes les recomendamos que compartan las contraseñas con sus papás. Los adolescentes deben evitar compartirla, incluso con sus amigos. Evitar la misma contraseña para todas las cuentas, ya que si se accede a alguna se puede ingresar a todos los espacios donde se use. Quinto, comprender que los datos que se vuelcan en Internet pueden caer en manos desconocidos con malas intenciones. Por esta razón es indispensable cuidar quién ve las publicaciones, utilizando las configuraciones de privacidad de las redes sociales que se utilicen. Cuando abrimos una cuenta en alguna red social, las publicaciones están públicas. Por ese motivo es importante el trabajo de configurar la privacidad y así elegir nuevamente los contactos, los que estén habilitados para ver el material público.
Cuando se indaga sobre las herramientas de privacidad, nos encontramos con opciones más avanzadas. Armar subgrupos entre los contactos, elegir qué va cada grupo y determinar que podamos aceptar las etiquetas antes de que se publiquen en nuestros muros. Bloquear perfil, entre otros. Sexto, evitar sus nombres completos y datos personales en los emails. La casilla del correo electrónico puede caer en manos desconocidos y por eso se recomienda preservar los datos que den información personal. En este sentido pueden usarse frases seudónimas, alias, etc., evitando el nombre completo o la fecha de nacimiento que exponga la edad del dueño de la casilla. Séptimo, no utilizar el nombre completo como nick o como usuario. Es preferible colocar sobrenombres y evitar el apellido para impedir que desconocidos conozcan información personal. Octavo, ser cuidadosos con los datos de los aspectos personales que se vuelcan en la red. Más allá de configurar la privacidad, la información subida puede caer en manos de desconocidos, a ser compartida o descargada por nuestros contactos. Es por esta razón que somos nosotros, los dueños de nuestros datos, los que debemos pensar en qué publicamos y qué información estamos brindando en la red o sitio web. No lo olvides, es importante que los padres tengan una actitud activa y presencial durante el uso del Internet por parte de los chicos. Es necesario que los padres tengan presencia en su vida online, la charla y el conocimiento sobre las páginas web, las redes, la gente con quien interactúan y los chicos es indispensable. Así como conocer sus rutinas en el club, en la calle, es indispensable saber qué gustos y rutinas tienen en la vida online. Es importante que los padres sepan qué características tienen las páginas que los chicos usan. Para esto es importante indagar las políticas de privacidad, sus reglas y particularidades. Es necesario que los padres sepan cómo configurar la privacidad. Les proponemos que ingresen al sitio como se conoce como www.convozenlaweb.gov.ar y ahí encontrarán algunos tutoriales. Es necesario que los padres conozcan, acompañen y conozcan a los chicos. Si bien los padres se sienten muchas veces y saben menos que sus hijos frente al respecto de las TICs, y esto no debe evitar que los acompañen y cumplan su rol de padres. Para los chicos es clave que los adultos puedan explicar las diferencias entre online y offline, así como el tipo de diferencia que existe entre amigos que se conocen cara a cara y los que netamente se conocen a través de la web. No más importante y como último, es necesario que los padres confíen en sus hijos. Desde ningún punto de vista apoyamos la violación de la intimidad de los chicos, ingresar a desconocidos o ingresar de forma hurtadillas en el email. Sin embargo, es necesario distinguir entre niños y adolescentes en primera instancia, luego que cada adulto deberá particular según su relación y las características de los adolescentes. Creemos que la participación debe ser desde la educación y la compañía. Seguramente más, los chicos pueden necesitar un grado mayor de presencia. En estos casos, ante la incertidumbre de qué es lo mejor para hacer, vale la pena comparar con otras decisiones. ¿A qué edad los chicos pueden volver solos al colegio? Para este tipo de preguntas no hay una única respuesta, sino que cada padre lo resolverá según la madurez del chico y la relación que tenga con él. En Internet ocurre lo mismo. El padre parte de su presencia de pensar que el hijo está listo o lista. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo para escucharlo. No olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cuando creemos un nuevo video o contenido. Para este podcast te acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.